Buenas noches con cada uno de los participantes de este simposio. Agradecemos su presencia y el tiempo que se toman para poder participar de las distintas actividades que realiza la Comunidad Médica de Aprendizaje Matilde Hidalgo. Esta noche queremos extender un agradecimiento especial a Clever Palacios, quien es miembro fundador de la Comunidad Médica de Aprendizaje Matilde Hidalgo y a la vez forma parte del grupo Neurocirugía Club como doctor de neuronotas. Buenas noches con cada uno de los participantes de este simposio, quienes durante estos 3 días nos impartirán el simposio de médula espinal. Les queremos recordar a cada uno de los ponentes que tendrán un tiempo de 2 horas para poder impartir su conferencia y al final vamos a tener 15 minutos para una ronda de preguntas, las mismas que pueden realizarlas a través del chat de Facebook. El día de hoy se va a abordar la temática de embriología y anatomía raquimedular. Nuestro ponente será el doctor Carlos Andrés García. Él tiene un diplomado en neuroanatomía funcional emitido por el Consejo Mexicano de Neurociencias. Fue auxiliar de la docencia de cátedra, fue auxiliar de docencia en la cátedra de anatomía y autor del manual Osler Sobreviviendo en Medicina. Además, también él ha sido ponente de AMIR Ecuador y es creador del contenido médico en Instagram como doctor Carlos Andrés García. Bienvenido, Carlos. Adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, en el simposio de hoy, pues, vamos a estar comentando sobre los aspectos más importantes de la médula espinal, yendo siempre desde lo básico hacia lo clínico y lo quirúrgico, pues hoy vamos a estar hablando sobre la anatomía y la embriología raquimedular. Listo, entonces. Protegido por el líquido cerebroespinal, las meninges y el canal vertebral, la médula espinal es un cordón cilíndrico, alargado, ligeramente aplanado, que parte como continuación hacia arriba de la médula oblongada hasta su terminación en cono medular. En su interior viaja una compleja y sofisticada red de neuronas que operan en conjunto con el resto del sistema nervioso central y permiten el control perfecto, coordinado y armónico de la función motora, sensitiva y simpática. Empecemos hablando primero con un poco de embriología. Como ya debemos tener una idea, casi todas las estructuras del sistema nervioso central derivan de un proceso embrionario conocido como la neurulación. Ahora, ¿qué es esta neurulación? Pues la neurulación es la conversión de la placa neural en tubo neural. En un principio, pueden observar acá en la imagen de la izquierda, la placa neural es una estructura discoidea, plana, y conforme ésta se va alargando, sus bordes laterales se van elevando, como pueden observar acá en cambio en la imagen de la derecha. Esta elevación de los bordes laterales de la placa neural se los conocen como crestas o pliegues neurales. A medida que la parte lateral de la placa neural se eleva, su parte media, su parte intermedia se va deprimiendo, formando un surco conocido como el surco neural. Observamos también en esta imagen pues, que gradualmente los pliegues se aproximan unos con otros hasta que finalmente se cierran y forman a la estructura denominada como el tubo neural. El cierre del tubo neural empieza en la región cervical, más o menos a la altura del quinto somita, y desde esta región cervical pues va descendiendo hacia caudal. Y de esta manera el tubo neural queda como una estructura tubular, valga la redundancia, con dos orificios en sus extremos, uno en su extremo craneal y otro en su extremo caudal. El orificio que se encuentra en su extremo craneal pues se lo conoce como neuroporo anterior o neuroporo craneal, y el que se encuentra en el extremo posterior se lo conoce como neuroporo posterior o neuroporo caudal. Y aquí, ojo, un detalle muy importante. El neuroporo anterior se cierra en el día 25, mientras que el neuroporo posterior se cierra en el día 28. De esta manera, pues, se completa la neurulación y el sistema nervioso central queda representado como una estructura tubular cerrada en su porción caudal estrecha, que va a formar la futura médula espinal, y una porción cefálica dilatada, que en un futuro, pues, se lo conocerá como la vesícula cerebral. Acá en esta imagen también lo podemos observar, ¿no? Este es el tubo neural con los neuroporos craneal y caudal, que se cierran en el día 25 y 28 respectivamente, y luego vemos que el tubo neural queda representado como una estructura tubular con una porción caudal estrecha que formará en un futuro la médula espinal, y
y en una porción cefálica dilatada que formará en un futuro el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Sí? Ahora, cualquier defecto en el cierre del tubo neural provocará alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Estas van a depender, pues, de su localización. Por ejemplo, si el tubo neural no se cierra a nivel craneal, como ha sucedido acá, la mayor parte del cerebro no se forma, lo cual se viene a denominar anencefalia, e incluso en los casos más graves, el tubo neural no se cierra y toda la médula espinal queda al descubierto. Esto es lo que se conoce como cráneo-arquisis. ¿Sí? Si el defecto es un poco más hacia abajo, más hacia caudal, por debajo del cuello, se lo va a conocer como espina bífida, como pueden observar en las imágenes de acá, ¿no? Tenemos varios tipos de espina bífida. Puede haber una mielomeningocele, puede haber una meningocele, dependiendo del contenido del saco herniario que protruye por la parte posterior de la columna vertebral. Sigamos ahora a la siguiente diapositiva, ¿no? Acabamos de analizar entonces de dónde viene la médula espinal. Ya tenemos claro entonces que la médula espinal deriva del proceso conocido como neurulación, que comienza como un disco aplanado y que termina formándose un tubo. Ahora, ¿cómo es que se organizan las células dentro de la médula espinal? ¿Sí? Un rasgo muy particular de esta médula espinal es que durante casi todo su desarrollo mantiene su estructura básica y funcional. La médula espinal, pues como ya vimos, deriva del tubo neural, el cual posee un neuroepitelio. Aquí podemos observar esta imagen esquemática. Posee un neuroepitelio que prolifera y se estratifica. Esto quiere decir, pues, que se va a disponer en capas. La médula espinal, desde el punto de vista embriológico, posee 3 capas de células. La primera, la capa que se encuentra más próxima a la luz del tubo neural, sigue siendo epitelial y se la conoce como la zona ventricular o zona ependimaria, porque esta en un futuro va a formar al canal central de la médula espinal. Más hacia afuera, en la parte intermedia, tenemos la zona intermedia, conocida antiguamente como el manto, en el cual se hallan los cuerpos celulares de los neuroblastos que en un futuro van a formar la sustancia gris del cordón espinal. Y más hacia afuera, pues vamos a encontrar a la zona marginal, la cual posee prolongaciones axónicas y dendríticas, las cuales formarán en un futuro la sustancia blanca de la médula espinal. ¿Está claro, no? Entonces, una vez que se ha formado y se ha cerrado el tubo neural, las células de la médula espinal se van a estratificar disponiéndose en 3 capas. Una capa ventricular, que es epitelial, una capa media, zona intermedia o manto, que va a formar en un futuro la sustancia gris, y una capa o zona marginal, que en un futuro va a formar la sustancia blanca. Una vez constituidas las capas básicas de la médula espinal, podemos observar que en su parte media tenemos un surco limitante. Esto que está aquí en la mitad se lo conoce como surco limitante, el cual divide a la médula espinal en 2 placas. En una placa alar, la cual es dorsal, y en una placa basal, la cual es ventral. Esto es importante, ¿ah? La placa alar es dorsal, mientras que la placa basal es ventral. Las placas alares están unidas por la placa del techo, aquí podemos verlo, mientras que la placa basal pues va a estar unida por la placa del suelo. Evidentemente, la placa basal, al ser una placa ventral, corresponde pues al componente motor que en un futuro formará el asta ventral de la sustancia gris de la médula espinal. Es decir, que estas placas, tanto la placa alar, la placa basal, la placa del techo y la placa del suelo, son diferenciaciones celulares que se dan a nivel de la zona intermedia o de la zona del manto. ¿Sí? La placa basal va a formar en un futuro el componente motor del asta anterior o ventral de la médula espinal. Mientras que la placa alar, que se encuentra hacia dorsal, va a formar en un futuro pues el componente sensitivo, que a su vez va a formar al asta dorsal de la médula espinal. ¿Está claro, no? Entonces tenemos hasta ahora una parte motora, un componente motor y un componente sensitivo. Ahora, ¿qué es lo importante y un detalle muy relevante que a veces lo solemos pasar por alto? Yo mencioné en un principio que la médula espinal es como un pathway, una vía de paso para las fibras motoras, sensitivas y simpáticas. Y es que, chicos, a nivel de la médula espinal, sobre todo en los segmentos T1 y L2, y solamente en estos segmentos T1 y L2, es decir, en las porciones
toracolumbar de la médula espinal, encontramos un tercer asta, que es la que se encuentra aquí, conocida como asta intermedio lateral, la cual va a dar origen a las fibras simpáticas preganglionares que luego pues se embarcan en la raíz anterior del nervio espinal y de ahí forman los ramos comunicantes blancos y grises para formar posteriormente al tronco simpático. Pero bueno, eso es otro tema, esta es la de otra camisa, pero lo que me interesa que ustedes sepan acá es que el asta intermedio lateral solo se encuentra en la parte toracolumbar de la médula espinal y es la que va a originar a las fibras simpáticas preganglionares. Listo, entonces. Ahora, vamos a ver otros detalles importantes. Ya vamos entrando en materia, calentando motores. Vamos a hablar ahora de anatomía pura. Anatomía de la médula espinal. Como pueden observar en la imagen de acá, pues la médula espinal es un cordón cilíndrico blanquecino, ligeramente aplanado, que se encuentra contenido dentro del canal vertebral. También es evidente pues que la médula espinal no es rectilínea, sino que se amolda a las curvaturas fisiológicas que posee la columna vertebral. Mide en promedio de 42 a 45 centímetros. La literatura nos dice que mide 42 centímetros en la mujer y 45 centímetros en el hombre. Y posee en promedio 1 centímetro de diámetro, excepto en las porciones donde presentan los engrosamientos o intumescencias, de los cuales hablaremos más adelante. Ahora, hablemos de límites. Definamos los límites de la médula espinal. Y aquí viene un detalle importante que a veces está grabado ya en la concepción de las personas, incluso del personal médico, los cuales pensamos, y me incluyo antes, yo pensaba que la médula espinal nacía inmediatamente a nivel del foramen magno. Pero esto es un error. El foramen occipital o el foramen magno no es el límite entre médula oblongada y médula espinal. El límite está ligeramente más hacia abajo. El límite anatómico que separa médula oblongada de médula espinal corresponde a estas estructuras que se encuentran aquí, conocida como la decusación de la pirámide. Ese es el límite anatómico que separa médula oblongada de médula espinal, que a nivel óseo se encuentra en el borde superior de la primera vértebra cervical, es decir, que se encuentra en el borde superior del atlas. ¿Sí? Eso grábenselo. El foramen magno no es el límite entre médula oblongada y médula espinal. El límite está ligeramente más abajo, corresponde a la decusación de la pirámide que se encuentra a nivel del borde superior de la primera vértebra cervical. Ahora, ¿cuál es el límite inferior? Pues la médula espinal termina hacia abajo en una estructura cónica, aquí la podemos observar, conocida como el cono medular, la cual se sitúa a nivel del disco intervertebral que separa L1 de L2. ¿Está claro? Ok. También podemos observar que este cono medular pues van a ser múltiples raíces que van a formar los nervios espinales y esto es lo que se conoce como la cola de caballo o la cauda equina. Otro detalle importante que debemos de tener en cuenta y es la terminación de la médula espinal. Les mencioné que normalmente es a nivel del disco intervertebral que separa L1 y L2. Sin embargo, esta puede ascender ligeramente, puede que esté terminando a nivel de T12 o puede descender incluso hasta el disco intervertebral que separa L2 de L3. Saber y conocer a la perfección dónde puede terminar la médula espinal es importante al momento de, por ejemplo, aplicar anestesia o al momento de hacer una punción lumbar. Para evitar la lesión de la médula espinal, debemos de tener en cuenta estos límites, ¿no? Entre T12, L1, L2, L2 y L3. Sí, más adelante vamos a observar que existen casos en que la médula espinal se encuentra anclada, eso lo vamos a ver más adelante, e incluso puede descender un poco más. Listo. Ahora bien, de aquí surge la pregunta, ¿por qué la médula espinal no ocupa todo el canal vertebral? ¿Sí? Bueno, aquí no he puesto la imagen, pero se las explico. Hasta el cuarto mes de la vida intrauterina, la médula espinal desciende hasta la base del coxis. En el nacimiento, esta se detiene más o menos a nivel de la tercera vértebra lumbar. Esto es importante. En los neonatos, la médula espinal termina a nivel de L3. Pero en el adulto termina a nivel de L1 y L2 con las diferencias que les acabo de comentar. Esto sucede debido a que la columna vertebral se desarrolla mucho más rápido de lo que puede llegar a desarrollarse la médula espinal.
De esta manera, pues, hay un crecimiento disparejo. La columna vertebral crece mucho más rápido, la médula espinal no crece tan rápido, así que por este motivo es que esta asciende hasta los niveles vertebrales que acabamos de mencionar. Ahora, pasemos a hablar sobre las porciones de la médula espinal. Basándonos en su morfología externa y siguiendo la división de la columna vertebral, pues la médula espinal evidentemente tiene 1, 2, 3, 4 y 5 porciones. Tiene una porción cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Cada una de estas porciones van a estar divididos en 31 segmentos que corresponde a la emergencia de cada uno de los nervios espinales. De esta manera, pues nosotros vamos a tener 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, 5 nervios sacros y 1 coxígeo. Y ojo, esto me olvidé mencionar, son 31 pares de nervios espinales. No es que son 8 y solo tenemos del lado derecho. Eso implicaría que solo podríamos mover el lado derecho del cuerpo. Y ya sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces son 31 pares de nervios espinales. 8 pares cervicales, 12 pares torácicos, 5 pares lumbares, 5 pares sacras y 1 par coxígeo. ¿Sí? Ahora, aquí surge la pregunta, ¿por qué si solo son 7 vértebras cervicales, tenemos 8 nervios espinales a nivel del segmento cervical de la columna? Si nosotros observamos acá, vamos a hacerle suma a la imagen, ¿sí? Vemos que los nervios cervicales emergen por encima de la vértebra que le corresponde. Esto quiere decir, pues entonces, que a C1 lo vamos a encontrar por encima del atlas, a C2 lo vamos a encontrar por encima del axis y así sucesivamente. Quiere decir que a C7 lo encontramos por encima de la séptima vértebra cervical. Y aquí ocurre una diferencia. Desde la porción torácica hacia abajo, todos los nervios espinales emergen por debajo de la vértebra que le corresponde. Esto quiere decir que T1 nace por debajo de la primera vértebra torácica, T2 nace por debajo de la segunda vértebra torácica y así sucesivamente, dejándonos un espacio en blanco entre C7 y T1, porque les dije que C7 nace por encima de la séptima vértebra cervical y T1 nace por debajo de la primera vértebra torácica. De esta manera, pues ese nervio que nace entre C7 y T1 corresponde al octavo nervio cervical. Listo, entonces. Vamos a sacarle el zoom. Y ahora les voy a decir un dato muy importante. La clasificación que acabamos de ver es una clasificación puramente anatómica. Sin embargo, si nos basamos en la expresión génica intrínseca de la médula espinal durante su desarrollo, este posee 6 porciones, cada una de las cuales tiene una función específica, son inducidas por un gen específico, un gen OX, y además de esto, tiene su propia arteria, la cual la va a estar vascularizando. ¿Qué quiere decir esto? Pues la médula espinal posee en realidad 6 porciones. Esto es lo que en realidad, así es como en realidad se debería dividir a la médula espinal. Tiene una porción prebraquial, una porción braquial, una porción postbraquial, una porción crural, postcrural y caudal. ¿Sí? ¿Está claro? Ok, entonces les repito, prebraquial, braquial y postbraquial, crural, postcrural y caudal. Esas son las porciones. Ahora, cada porción tiene su función. La porción prebraquial tiene la función de dar origen a aquellos nervios espinales destinados para los músculos del cuello. La porción braquial, que corresponde a la intumescencia cervical, da origen a aquellas fibras que van a estar destinadas a inervar al miembro superior. Aquí pueden ver los niveles medulares de cada uno. ¿Sí? La porción simpática, comprendida entre T1 y L2, ¿sí? Esta de aquí, pues, va a dar origen a las fibras simpáticas que ya les había mencionado sobre el asta intermedio lateral, que se encuentra específicamente en este segmento. Tenemos una porción crural que corresponde a la intumescencia lumbar, que va a dar origen a aquellos nervios destinados para el miembro inferior. Una porción postcrural que se extiende desde S2, S4 a nivel medular, S3, S5 a nivel vertebral. Esta porción postcrural va a dar origen a al parasimpático sacro. Nosotros tenemos un componente parasimpático a nivel de S2, S4, que lo estudian mucho más a profundidad cuando están revisando la inervación autónoma de todas aquellas vísceras que se encuentran contenidas en la cavidad pelviana. Y por último, pues tenemos una porción caudal que va dirigida a todos los músculos de la región glútea y de aquel vestigio evolutivo de aquellos músculos que
quizás un día poseímos en la cola que eventualmente desapareció. De igual manera, pues cada una de estas porciones posee una arteria que aquí lo pueden encontrar. Listo, entonces, hemos terminado de describir acá las porciones de la médula espinal y ahora pasemos a hablar de las intumescencias, de los engrosamientos. ¿Sí? La médula espinal, yo les había mencionado que no es uniforme durante todo su trayecto. Esta presenta dos intumescencias o engrosamientos. Una intumescencia cervical, que se encuentra a nivel de C4-T1, y una intumescencia lumbosacra, que se encuentra entre L1 hasta el cono medular. La intumescencia cervical pues va a dar origen a las fibras que van a estar inervando al plexo, al miembro superior, es decir, que de aquí se originan los nervios destinados a formar el plexo cervical, mientras que a nivel de la intumescencia lumbosacra pues se originan los nervios espinales destinados a inervar al miembro inferior. ¿Está claro? Ok, entonces. Y aquí hay una imagen muy interesante. Siempre me gusta comparar la anatomía del ser humano con la anatomía de los animales. Y aquí tenemos esta imagen de acá, ¿no? Podemos analizar cómo es la médula espinal en un cocodrilo, en los mamíferos, tenemos en una serpiente, en las aves y en las tortugas. Vemos que la morfología de esta médula espinal es distinta, ¿no? Esta médula espinal posee específicamente esta forma de acá. Pero ¿por qué la forma de nuestra médula espinal? ¿No? Si nos damos cuenta, y lo primero que nos llama la atención en esta imagen de acá, es a la serpiente. Lo que tenemos que comprender primero es que la serpiente no tiene ni brazos ni piernas, es decir, que es solo un tubo. Nuestros brazos y nuestras piernas en realidad son apéndices que nacen del tronco, por eso se llama esqueleto apendicular, que nacen de un eje central que corresponde al esqueleto axial. Nuestros brazos y nuestras piernas son prolongaciones de nuestro cuerpo, y al ser prolongaciones, nuestro cuerpo tiene que prepararse para poder inervar hasta el último milímetro de nuestros dedos. Por eso es que se forman las dichosas intumescencias. La serpiente, al no tener ni brazos ni piernas, su médula espinal es uniforme y carece de intumescencias. Ahora, ¿por qué la diferencia entre la médula espinal de las tortugas y las aves con la de los mamíferos? ¿Por qué la diferencia en grosor entre la porción torácica de ambas especies? La respuesta es sencilla. Tanto las aves como las tortugas no tienen una coordinación fina de sus miembros superiores e inferiores. Esto se ve mucho más marcado en las aves, que pues utilizan mucho más los brazos que las piernas. En cambio, aquellos animales cuadrúpedos, ¿sí? Aquellos que necesitan una buena coordinación brazo-pierna para poder desplazarse, y nosotros que necesitamos un movimiento fino para poder desempeñar acciones importantes como lo son la escritura, nuestra médula torácica adquiere muchas más fibras que nos van a dar ese control fino hasta en el último milímetro de nuestro cuerpo, y es por ese motivo que a este nivel pasan muchas más fibras, y es que la porción torácica de la médula espinal presenta este engrosamiento comparado con la médula espinal de las aves y de las tortugas. ¿Está claro? Ok, entonces, vamos ahora con las relaciones. Bueno, tenemos aquí un tema muy importante. Nervios espinales. Esto lo vamos a ver de manera rápida, no lo vamos a profundizar tanto. Solo que quiero que puedan observar la dirección en la que nacen cada uno de los nervios espinales. Los nervios espinales cervicales son francamente horizontales, son transversos, ¿sí? Mientras que y a medida que vamos descendiendo, se van haciendo cada vez más oblicuos hacia abajo, hasta que a nivel del cono medular son literalmente verticales hacia abajo, ¿sí? Vemos aquí en la porción cervical, torácica y porción lumbosacra. Un nervio espinal clásico, común y corriente, se va a estar formando por la emergencia de dos raíces. Aquí podemos verlo. Una raíz ventral o anterior, que es motora, y una raíz dorsal o posterior, que es sensitiva. La raíz posterior presenta un ganglio sensitivo. Ambas raíces espinales se unen y forman al nervio espinal a nivel del foramen intervertebral. Una vez que ha salido nuestro nervio espinal, se divide de inmediato en dos ramas. Una rama anterior, que son las que forman plexos, y una rama posterior que se dirige hacia la parte posterior de nuestro cuerpo. Y aquí también hay un detalle muy importante. No sé si alguna vez alguno de ustedes haya planteado la duda de por qué la rama anterior o ventral de los nervios espinales es mucho más desarrollada
que la raíz posterior? La respuesta es evolutiva y es bastante interesante. El ser humano tiene la tendencia de siempre ir hacia adelante, siempre para adelante, nunca para atrás, ¿sí? Y si nos vamos para atrás, pues es solo para coger viada, como dicen. La rama anterior de los nervios espinales es mucho más gruesa porque el ser humano tiende a ir hacia adelante. Todas las acciones complejas que nosotros realizamos las hacemos hacia adelante. Nosotros no escribimos hacia atrás, no abrazamos hacia atrás. Difícilmente podemos correr hacia atrás. Hay algunos que sí podemos desarrollar esa destreza, pero no lo hacemos con tanta velocidad como lo podemos hacer al desplazarnos hacia adelante. Debido a que todas las funciones más complejas se encuentran hacia adelante de nuestro cuerpo, la rama anterior del nervio espinal es mucho más voluminosa por este motivo. Así que chicos, si alguna vez quieren retroceder o darse por vencidos, acuérdense que la rama anterior de los nervios espinales es mucho más gruesa justamente por este motivo, porque siempre tenemos que avanzar. Listo, entonces. Ahora sí, vamos a hablar sobre las relaciones de la médula espinal dentro del canal vertebral, ¿no? Evidentemente, pues la médula espinal, aquí la tenemos en todo el centro, esta es la médula espinal, esto ya es la cauda equina, acá se ve la mejor. La médula espinal, pues, está separada de las paredes óseas por, primero, las meninges espinales. Tenemos una dura madre, una aracnoides y una pía madre, al igual que sucede en el encéfalo. Eso es lo que acá se llaman meninges espinales. Las del encéfalo se llaman meninges craneales. ¿Sí? Entonces, la médula espinal está separada del canal vertebral por la presencia de las meninges, por la presencia del tejido adiposo y de los plexos venosos vertebrales que completan el espacio comprendido entre la dura madre y la pared del conducto óseo que las contiene. ¿Está claro? Ok. Entonces, ahora vamos a empezar a describir un poco sobre las meninges de la médula espinal. Aquí la estamos observando. Entonces, la médula espinal está revestida por 3 membranas que ya las mencioné y ya las tienen que saber ustedes, que son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. A continuación, pues vamos a pasar a describir unos detalles de cada una de ellas. Vamos a empezar hablando pues de la dura madre espinal. La dura madre espinal es un tubo fibroso, aquí lo podemos observar, ¿sí? Es un tubo fibroso, rígido, que envuelve a la médula espinal y también envuelve a las raíces de los nervios espinales. La función de la dura madre, la principal, va a ser evitar el contacto violento del cordón espinal con las paredes del conducto que las contiene. Además de esto, también absorbe tensiones generadas durante la hiperflexión de la columna vertebral. ¿Qué vamos a estudiar desde el punto de vista anatómico en la médula espinal? En la dura madre espinal. Vamos a estudiar un extremo superior, ¿sí? Un extremo inferior, una superficie externa, que es la que vemos aquí, y una superficie interna, que es la que estaría por dentro. Entonces, vamos empezando a hablar sobre el extremo superior. El extremo superior de la dura madre espinal es una continuación literalmente de la dura madre craneal que se encuentra en la fosa craneal posterior. Esta dura madre espinal se viene a insertar hacia arriba en su extremo superior en el contorno del foramen occipital. ¿Sí? Y aquí un detalle muy importante. En el extremo superior de la dura madre espinal vemos que la arteria vertebral la perfora para ingresar al espacio subaracnoideo. Esta perforación de la vertebral a la dura madre sucede entre el foramen occipital y la primera vértebra cervical. Ahora, si nos trasladamos hacia abajo, en su extremo inferior, vemos que la meninge espinal termina en un fondo de saco a nivel de S2, S3. Y ojo, no se confundan, ¿sí? No se confundan. La médula espinal termina a nivel de L2, L3, pero la dura madre espinal termina a nivel de S2, S3. Es esto que están viendo aquí de amarillo. Esta es la dura madre espinal. Ven que termina en forma de un fondo de saco, la cual está envolviendo por completo a la cauda equina o cola de caballo. Y finalmente, del vértice de este fondo de saco, pues, la dura madre envuelve al filum terminal que se ha originado de la pía madre y se viene a insertar en la base del coxis bajo el nombre de ligamento coxigio. Esto es importante, ¿sí? Más adelante vamos a ver que la pía madre termina en una pequeña prolongación conocida como filum terminal interno. Así lo llama la literatura antigua.
filum terminal interno. Este es el filum terminal interno, esto que está aquí de 4, este cordón de aquí, ese es el filum terminal interno. El filum terminal interno perfora a la aracnoides y a la dura madre y al momento de que lo hace se recubre de estas capas, ¿sí? Y en el momento que la dura madre cubre a ese filum terminal interno, ya se deja de llamar filum terminal interno y toma el nombre de filum terminal externo o ligamento coxígeo, que se viene a insertar en la base del coxis. Aquí también lo podemos observar en esta imagen de aquí, ¿sí? Es justamente esto que está aquí en la mitad. Listo, entonces, hemos terminado aquí de describir los extremos superior e inferior. Tenemos por acá las superficies. Una superficie externa, la que vemos por acá afuera, y una superficie interna, que es la que vemos hacia acá adentro. Entonces, ¿qué sucede con la superficie externa? Ya lo mencioné, la superficie externa pues va a estar en relación con las paredes del canal vertebral, con sus ligamentos intrínsecos, del cual va a estar separado por un espacio epidural. Y aquí hay un detalle muy importante. Nosotros a nivel del cráneo, nuestro espacio epidural es un espacio que no existe, es un espacio virtual, es un espacio que solo se puede originar bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo un trauma craneoencefálico con una posterior formación de un hematoma epidural. Solo ahí se puede, solo ahí en el cráneo se puede formar el espacio epidural. Pero en la médula espinal, el espacio epidural es un espacio real, es un espacio que siempre está presente, es un espacio que va a estar ocupado, como ya les mencioné, pues, por el tejido adiposo epidural, por los plexos venosos vertebrales. Hacia adelante, la dura madre se va a estar insertando en la parte anterior del canal vertebral. Aquí tengo una imagen. Sí, bueno, vamos a utilizar esta imagen de acá. Vemos que hacia adelante, pues la dura madre espinal se inserta en la cara posterior del cuerpo vertebral mediante estos ligamentos que están aquí, conocidos como los ligamentos meningovertebrales de Hoffman. Estos ligamentos acá adelante son los ligamentos meningovertebrales de Hoffman, mientras que los ligamentos que se encuentran hacia atrás se los conoce como tabiques dorsomedianos. ¿Está claro? ¿Sí? Todos estos ligamentos únicamente tienen la función de poder anclar, ¿sí? De poder anclar a la médula espinal. Imaginemos que nosotros estemos en la mitad de un cuarto y estamos en la mitad de un cuarto y hay cadenas en cada uno de los extremos de este cuarto. Sí, es decir, que nosotros prácticamente no nos podremos mover para ningún lado. De esa misma manera trabajan estos ligamentos meningovertebrales y el tabique dorsomediano. Evitan que la médula espinal se esté moviendo continuamente dentro del canal vertebral y también pues evita que se golpee contra las paredes del canal vertebral. De igual manera, y esto chicos es un descubrimiento casi actual, data del año 2015 si no me equivoco, descubrieron unos pequeños tractos fibrosos que parten desde, solo en la parte cervical, que parten desde la dura madre espinal hacia los músculos de la región occipital, suboccipital. Estoy hablando pues de los músculos, el recto posterior mayor, recto posterior menor de la cabeza y el oblicuo inferior de la cabeza. Estos tractos fibrosos que se encuentran aquí, pues, se los conoce como los puentes miodurales, que tienen la función de anclar a la médula espinal durante aquellos movimientos repentinos de hiperflexión e hiperextensión, como en el caso de los latigazos. Estoy leyendo aquí los comentarios que están poniendo y José Olguera nos dice si es que son los ligamentos dentados. No, estos no son los ligamentos dentados, chicos. Los ligamentos dentados provienen de la pía madre. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Estos de acá son ligamentos netamente de la dura madre que se van hacia las paredes del canal vertebral. Siguiendo con el tema, entonces, estos son puentes miodurales. Solo se encuentran en la porción cervical de la columna, parten de la cara posterior de la dura madre espinal hacia los músculos de la región occipital. También estos puentes miodurales están implicados en la fisiopatogenia de la cefalea de origen cervical. Aquí también los pueden observar desde arriba. Sí, estas imágenes de acá son bastante buenas y perfectas para poder explicar lo que estoy mencionando en este momento. Por último, tenemos a su superficie interna, ¿no? Vamos a hacer zoom para que puedan observar. Lo que está de gris es la dura madre, lo que está azul es la aracnoides. Ven que la superficie interna de la dura madre está en íntima relación con la aracnoides, separada de la misma por un espacio también virtual, conocido como el espacio subdural,
que algunos médicos dicen, algunos científicos dicen que el espacio subdural de la médula espinal es un espacio linfático, ¿sí? Así que bueno, ahí se los dejo para que puedan profundizar un poco más el tema. Porque recuerden que el sistema nervioso central carece de vasos linfáticos, pero por lo menos a nivel del encéfalo existe un sistema bastante parecido al sistema linfático que se lo conoce como sistema glinfático, en cambio. Eso es otro tema, es un tema muy interesante e incluso el sistema glinfático está implicado en la fisiopatogenia del Alzheimer. Así que bueno, ahí se las dejo y sigamos con la explicación. Pasemos ahora a describir a la aracnoides y a la pía madre. La aracnoides es la túnica que están viendo aquí de azul, acá también de azul y aquí también de azul. La aracnoides pues es una delicada capa vascular compuesta por fibras elásticas que se encuentra profunda a la dura madre. Debajo de la aracnoides yace un espacio, este espacio que está aquí, se lo conoce como espacio subaracnoideo, por el cual va a estar circulando el líquido cerebroespinal. Ahora, partiendo desde el aracnoides, vemos en esta imagen de acá, vamos a hacerle zoom, partiendo de la cara profunda del aracnoides, vemos que existen múltiples tractos que se van a aplicar hacia la pía madre de la médula espinal. Estas trabéculas aracnoideas, tanto en la parte ventral como en la parte dorsal, están fuertemente desarrolladas, por lo cual toman el nombre de capa intermedia del aracnoides, ¿sí? Esta es la capa intermedia del aracnoides. No es nada más que un engrosamiento de las trabéculas del aracnoides que se proyectan hacia la pía madre. La función de esta capa intermedia del aracnoides es evitar o contrarrestar de cierta manera la turbulencia del líquido cerebroespinal dentro del espacio subaracnoideo. Poniéndolo de manera más sencilla, digamos que estamos en una piscina donde de repente comienzan a haber olas dentro de la piscina. Pero si comenzamos a llenar la piscina de objetos, este oleaje, esta turbulencia se va a disminuir. ¿Sí? Esta turbulencia se va a disminuir pues por la presencia de esta capa intermedia del aracnoides. Otro detalle importante que deben de saber es que el aracnoides a nivel, vamos a ponerles un corte de médula espinal, aquí, la aracnoides a nivel del cono medular, ¿sí? Va a formar un espacio conocido como cisterna lumbar. Ojo, cisterna lumbar. ¿Sí? La cisterna lumbar es un espacio de líquido cerebroespinal que se encuentra en toda la porción caudal de esta estructura pues, que estamos hablando. Esta es la cisterna lumbar. Cisterna lumbar. Por último tenemos a la pía madre, pues la pía madre es la capa que cubre íntimamente a la médula espinal. Lateralmente vemos que emergen los ligamentos dentados. En total y normalmente son 21 pares de ligamentos dentados que terminan insertándose en la cara profunda del aracnoides y de la dura madre. Esta pía madre se prolonga hacia abajo. Aquí está. Esta pía madre pues se prolonga hacia abajo con el nombre de filum terminal o filum terminal interno, el cual desciende 15 centímetros hacia abajo, perfora el fondo del saco dural que se encuentra a nivel de S2, S3 y finalmente forma el ligamento coxígeo, pues que ya se los mencioné cuando estábamos hablando de dura madre. Un detalle muy importante sobre este filum terminal es que alrededor de él podemos encontrar pequeñas fibras nerviosas, probablemente sean vestigios evolutivos de los nervios coxígeos 2 y 3 que alguna vez se distribuyeron por la cola que quizás tuvimos y que de repente desapareció. Si lo vemos así nomás, pues el filum terminal parece una estructura inofensiva. Sin embargo, hay patologías asociadas a esta estructura. Este filum terminal debe tener un grosor bastante mínimo para poder anclar, pero no inmovilizar a la médula espinal. Sin embargo, cuando su grosor es mayor a 2 milímetros de diámetro, se produce una patología conocida como síndrome de médula anclada, en donde este filum terminal, debido a que es mucho más grueso, pierde su elasticidad y toda la tensión y el estrés al momento de hiperflexionar la médula espinal recae sobre el extremo distal de la misma. Aquí podemos observar, este es un filum terminal normal y este es un filum terminal que ha sido invadido por tejido adiposo y hace que la médula espinal esté anclada.
Y al momento que nosotros queramos flexionarnos, como por ejemplo para poder recoger algún objeto que se nos ha caído, la tensión, en vez de caer sobre el filum terminal, recae sobre el extremo distal de la médula espinal. Eso es una patología común, sobre todo en los neonatos. Es extraño poderlo ver en los adultos porque se lo puede diagnosticar rápidamente. ¿Sí? Bueno, entonces, hasta aquí con las meninges y ya vamos a entrar en tema. Configuración externa de la médula espinal. Si nosotros realizamos un corte transversal de la médula espinal, vemos que este posee la forma de un cilindro, el cual, gracias a la presencia de las raíces de los nervios espinales, la vamos a dividir en dos caras. En una cara anterior, esta es la cara anterior, y en una cara posterior, ¿sí? ¿Cómo diferenciar rápidamente la cara anterior de la cara posterior? Sencillo. Primero, la cara anterior posee la fisura media anterior. Ya mismo lo describimos bien, no se preocupen. Solo les estoy diciendo cómo pueden diferenciar. La cara anterior posee la fisura media anterior, mientras que la cara posterior no posee ninguna fisura. Tiene surcos, pero no tiene fisuras. ¿Cómo también se puede distinguir? Por la forma de los cuernos de la sustancia gris, que también vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ok, entonces, vemos que los cuernos o astas posteriores son puntiagudas. Aquí están, ¿sí? Son astas puntiagudas. Mientras que los cuernos o astas anteriores o ventrales son astas de forma redondeada. ¿Sí? Así es como nosotros podemos distinguir rápidamente si tenemos a la médula espinal por su parte anterior o por su parte posterior. Ahora, describamos la cara anterior. ¿Qué podemos encontrar acá? Pues, en la cara anterior, lo más evidente, tenemos aquí en la línea media a la fisura media anterior, que tiene más o menos unos 3 milímetros de profundidad. A cada lado de esta fisura media anterior encontramos a los surcos anterolaterales. Aquí los encontramos, ¿sí? Tenemos a los surcos anterolaterales. Son poco marcados, pero los podemos identificar rápidamente porque a partir de estos surcos anterolaterales nacen las raíces anteriores de los nervios espinales. ¿Está claro? Ok. Ahora, veamos por su cara posterior, es decir, por acá atrás. En su cara posterior, nosotros tenemos en la línea media a ver, ok, ahí. No sé por qué no está funcionando mi cámara. Bueno, sigamos con la exposición, luego se va a poner. Tenemos que en la cara posterior nosotros vamos a encontrar un surco medio posterior. El surco medio posterior pues corresponde simplemente al borde posterior del septo medio posterior. Esto que está aquí se lo conoce como septo medio posterior. El septo medio posterior corresponde, el borde posterior del septum medio posterior se lo conoce como surco medio posterior. Esto que está aquí es el surco medio posterior. A cada lado del surco medio posterior nosotros encontramos estos surcos que están aquí, ¿sí? Mucho ojo, chicos, ¿ah? Muchos ojos. A cada lado del surco medio posterior tenemos estos surcos de acá, conocidos como surco intermedio posterior. Estos surcos intermedios posteriores solamente se encuentran presentes a nivel de la porción cervical de la médula espinal, es decir, comprendidas entre C1 y T1, ¿sí? Estos surcos intermedios posteriores solo se encuentran comprendidos entre C1 y T1. De hecho, acá en esta imagen de acá es evidente, ¿sí? Ven que aquí existen aquí unas líneas. Este es el surco medio posterior, este es el surco intermedio posterior. ¿Sí? Ven que solo aquí esto es un corte a nivel de C2, sí hay surco intermedio posterior. Esto es un corte a nivel de T1, también hay surco intermedio posterior. Pero ya en T6 ya no hay, ¿sí? Porque el surco intermedio posterior termina a nivel de T1. Un poco más hacia afuera, es decir, a este nivel, nosotros vamos a encontrar en cambio a los surcos dorsolaterales. Así como teníamos surcos anterolaterales, tenemos surcos dorsolaterales. Estos surcos dorsolaterales, pues, de aquí van a emerger las raíces posteriores de los nervios espinales. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, pues, la médula espinal, gracias a la presencia de todos los surcos y fisuras que acabamos de mencionar, queda dividida en cordones. ¿Sí? Cordones. Tenemos entonces un cordón anterior, el que está aquí. Tenemos un cordón, dos cordones laterales, de hecho.
2 cordones laterales y por acá tenemos al cordón posterior. ¿Sí? Por la presencia de los surcos, la médula espinal queda dividida en 3 cordones. Un cordón anterior, un cordón lateral y un cordón posterior. Hasta aquí pues con la configuración externa de la anatomía de la médula espinal. Sí, es bastante sencilla, en realidad lo que más hay que profundizar es la configuración interna, que son todos estos colores que podemos encontrar por aquí. Si bien es cierto, pues tendríamos que dedicarle una clase completa a hablar de vías ascendentes y descendentes. Sin embargo, acá pues vamos a hablar de los aspectos más importantes que ustedes deben conocer sobre la configuración interna de la médula espinal. Sigamos entonces. ¿No? Hablemos de configuración interna. En un corte transversal, de igual manera, dentro de la médula espinal, nosotros vamos a encontrar 3 cosas que nos van a llamar la atención. Primero, es esta estructura en forma de H o de mariposa, que corresponde a la sustancia gris de la médula espinal. Ustedes tienen que saber que cuando escuchan sustancia gris, automáticamente dentro de la sustancia gris vamos a encontrar somas y dendritas de las neuronas. En la periferia de esta estructura en forma de H, tenemos en cambio a la sustancia blanca. La sustancia blanca toma este color y este nombre debido a que histológicamente va a estar formada por axones mielinizados. Sustancia gris, encontramos al soma. Sustancia blanca, encontramos a los axones mielinizados. Listo entonces. Y por último, en toda la parte central encontramos al canal central, el cual simplemente es la continuación caudal del cuarto ventrículo cerebral. Si nosotros nos damos cuenta en la imagen de acá, la cantidad o la relación entre sustancia gris y blanca varía dependiendo del segmento que estemos hablando. ¿Sí? Es así como fácilmente se los puede diferenciar, y esto de hecho es un tema que suelen tomarlo en las clases de neuroanatomía. Sí, esto es de lo más básico que pueden tomar de cortes de médula espinal, aprender a diferenciar de qué segmento estamos hablando o qué segmento de la médula espinal estamos viendo. Si nos damos cuenta, pues hay más sustancia gris tanto en la porción cervical como en las porciones lumbosacras de la médula espinal, comparado con la porción torácica que poseen poca sustancia gris. Esto está en íntima relación pues con las intumescencias y el origen de las fibras nerviosas que van destinadas hacia los miembros superiores e inferiores. Vemos también pues que la cantidad de sustancia blanca aumenta desde las porciones sacras hacia la cervical. Esto se debe a que a medida que nosotros vamos ascendiendo, se van añadiendo cada vez más fibras sensitivas en cada nivel. Sí, espero que esta parte haya quedado claro, chicos, porque es muy importante que ustedes sepan diferenciar un corte de médula espinal a nivel cervical a uno de nivel lumbar, sacro o torácico. Y otro detalle importante que lo estaba pasando por alto, a nivel de las porciones torácicas, toracolumbares prácticamente, ¿no? De T2L1, nosotros vamos a encontrar al asta intermedio lateral. Así es como podemos identificar rápidamente a un corte a nivel de médula espinal torácica. ¿Sí? Por el asta intermedio lateral, de donde nacen las fibras simpáticas. Ahora, hablemos un poco sobre este canal central y qué es lo que representa. Nosotros dentro del cerebro tenemos unas cavidades conocidas como ventrículos cerebrales, ¿sí? Los ventrículos cerebrales van a estar en relación con los plexos coroideos. Los plexos coroideos son los responsables de la formación del líquido cerebroespinal, antiguamente denominado líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Pero este líquido cerebroespinal que es producido en los plexos coroideos viaja por todos estos ventrículos, ventrículos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo se continúa con la médula espinal bajo el nombre de canal central. Este canal central pues está tapizado por ependimocitos, posee líquido cerebroespinal, y lo más importante es que a nivel del filum terminal presenta un pequeño engrosamiento conocido como ventrículo terminal. Cuando este engrosamiento del ventrículo terminal es anómalamente grande, se lo denomina ventrículo de Cross, que es lo que estamos observando en la imagen de aquí.
El ventrículo de Cross pues, es un sitio importante para la formación de quistes intraluminales dentro de la médula espinal. ¿Sí? Ok, entonces, eso en cuanto a los breves rasgos de la configuración interna. Ya sabemos que tenemos una sustancia gris, una sustancia blanca y un canal central. Ahora, veamos un poco a fondo qué más encontramos dentro de todas estas estructuras, comenzando con la sustancia gris, ¿sí? Que recuerden que es la estructura en forma de mariposa que encontramos dentro de la médula espinal. Entonces, esta sustancia gris posee astas, ¿sí? Astas o cuernos. Un asta anterior que es motor, un asta posterior que es sensitivo y un asta intermedio lateral que únicamente se encuentra a nivel de T1L2 y da origen a las fibras simpáticas preganglionares. Uniendo las dos mitades de estas astas, si ven, asta anterior hasta posterior, asta anterior hasta posterior, uniendo ambas mitades tenemos una banda dispuesta de manera transversal conocida como la comisura gris. Por delante de la comisura gris y por detrás de la fisura media anterior encontramos esta banda de sustancia blanca conocida como la comisura blanca. Ahora, dentro de esta sustancia gris, pues nosotros encontramos al canal central, el cual ya he descrito. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiero que se lleven en la cabeza? Y que después quizás tengamos la oportunidad de poder profundizar en una clase de vías ascendentes y descendentes. Basándonos en la citoarquitectura de la médula espinal, la sustancia gris se puede dividir en 10 zonas. Cada una de estas zonas pues se las conoce como las láminas de Rexet, que yendo de dorsal a ventral se van enumerando con números romanos. Creo que no puse una imagen. Bueno, no importa. Aquí tenemos enumeradas el número del 1 al 6. Por acá estaría el 7, el 8, el 9 y el 10 a nivel de la comisura gris. ¿Sí? 7 es el más grande. Aquí estaría el 7. El 8 estaría por acá. El 9 está en todo el vértice del asta anterior. Y el 10 corresponde a la comisura gris. Ahora, las láminas 1, 2, 3 y 4 se ubican en todo el asta posterior y reciben todas las terminaciones primarias cutáneas aferentes. Es decir, que van a recibir mecanorreceptores, termorreceptores y nociceptores. Dicho de otra manera, pues van a estar recibiendo información proveniente de presión, vibraciones, dolor y temperatura. La lámina 2, pues, constituye lo que se conoce como la sustancia gris. Vemos que dentro de esta sustancia gris existen múltiples núcleos que ya mismo lo vamos a analizar cómo se encuentran dispuestos. La lámina 5 y 6, es decir, las dos que se encuentran acá, se ubican a nivel de toda la base del asta posterior de la sustancia gris y reciben la mayoría de las fibras propioceptivas primarias y proyecciones córtico-espinales provenientes de la corteza motora y sensitiva, lo cual sugiere pues el rol importante que estas poseen dentro de la regulación del control del movimiento. La lámina 7, que estaría a este nivel, por su parte medial encontramos al núcleo torácico, mientras que por su parte lateral, aquí a este nivel, la parte lateral de la lámina 7 a nivel toracolumbar da origen a las fibras simpáticas, mientras que la misma porción lateral de la lámina 7 a nivel del segmento sacro de la médula espinal va a dar origen en cambio a las fibras parasimpáticas. Eso luego lo vamos a ver acá. Esta imagen de aquí, aunque parezca compleja, nos ayuda demasiado a poder comprender toda esta disposición de fibras dentro de la sustancia gris. Luego tenemos a la misma lámina 7 que junto a la lámina 8 poseen interneuronas que coordinan la actividad motora y se proyectan hacia la lámina 9, que se encuentra por acá. Y la lámina 9 pues posee motoneuronas alfa y gamma que van a estar inervando al músculo esquelético. Aquí estoy leyendo un comentario muy interesante. Dice, la organización de láminas de la médula espinal quedó en desuso debido a que la médula espinal posee una organización nuclear. Sí, justamente lo que estás viendo acá a tu derecha es la organización nuclear de la médula espinal. Sin embargo, pues yo siempre recomiendo, yo sé que no es tan importante como por ejemplo para una práctica, pero para aquellos que queremos orientarnos para la neurocirugía o incluso para las neurociencias, que son campos que a mí me apasionan, siempre es bueno poder comprender bien esta citoarquitectura que tenemos del lado izquierdo. Son un punto de apoyo que nos facilitan mejor la comprensión
del estudio de la sustancia gris como núcleos. ¿Sí? Listo, entonces. Eso en cuanto a estas láminas. Vamos a hacerle zoom un rato a esta área de acá. Vemos que toda esta tabla de aquí nos ayuda bastante a comprender lo que acabo de mencionar. Estos números de acá pues corresponden a cada uno de los 31 pares de segmentos que encontramos a nivel de la médula espinal y la presencia de cada uno de los núcleos, ¿sí? Este núcleo de aquí, por ejemplo, que corresponde a la sustancia gelatinosa, lámina 2, se encuentra a lo largo de toda la médula espinal. Pero, por ejemplo, esta que se encuentra aquí, esta parte de aquí que está entre T1 y L2, ¿a qué ustedes creen que corresponde? A las fibras simpáticas, ¿sí? Y si nosotros vamos hacia abajo, pues aquí podemos observar que estos núcleos de aquí, pues, corresponden a la porción medial, al núcleo torácico de la lámina 7 de la médula espinal, ¿sí? Y por acá tenemos, en cambio, al parasimpático sacro, esta pequeña porción que está aquí está, ¿sí ven? Se proyecta aquí, corresponde al parasimpático sacro. Listo, entonces. Ahí con un pequeño preámbulo sobre la sustancia gris de la médula espinal, porque ya les digo que en realidad comenzar a hablar de esto es siquiera una clase dividida en 2 o 3 partes para poder comprenderlo bien. Ahora, sigamos entonces con la explicación. Vamos ahora con la sustancia blanca. Acá la tenemos, ¿no? Entonces, la sustancia blanca, como hemos visto en la configuración externa, va a estar dividida en 3 cordones. Un cordón posterior delimitado por los cuernos posteriores de la médula espinal. Un cordón lateral delimitado por el cuerno posterior y cuerno anterior. Y un cordón anterior delimitado por ambos cuernos anteriores de la sustancia gris de la médula espinal. Por delante de la comisura gris, nosotros encontramos a la comisura blanca, que ya la había mencionado. Pero esta en realidad tiene una relevancia clínica muy importante, porque a este nivel se encuentran decusándose axones que llevan información termo y nociceptiva. ¿Sí? Ahora, dentro de la sustancia blanca, nosotros tenemos una infinidad de fibras con información motora, sensitiva y simpática. ¿Sí? Y chicos, cuando hablo de infinidad, hablo de miles de millones de fibras nerviosas que en conjunto toman el nombre de tractos. ¿Sí? Nosotros vamos a tener vías ascendentes y también tenemos vías descendentes. Por ejemplo, por acá, nosotros hablando un poco sobre las vías ascendentes, de este lado, en el cordón posterior encontramos al fascículo grácil, el cual tiene como destino el núcleo grácil de la médula oblongada y tiene, por ejemplo, la función de llevar el tracto discriminativo, la posición articular, la sensibilidad vibratoria de los miembros inferiores. Tenemos por acá, en cambio, al fascículo cuneiforme. El fascículo cuneiforme, pues, va dirigido hacia el núcleo cuneiforme también de la médula oblongada y va a llevar información, la misma información que lleva el fascículo grácil, pero en este caso que proviene únicamente de los miembros superiores. De ahí tenemos un montón de tractos que podríamos mencionar. Por ejemplo, a este nivel tenemos al tracto postrolateral o fascículo de... Se me fue el epónimo en este momento. Bueno, yo mismo me acuerdo, cuando me acuerde se los digo. Este es el tracto postrolateral, tenemos por acá al tracto espinocerebeloso, tenemos posterior, tenemos por acá el tracto espinocerebeloso anterior, por acá tenemos al tracto espinoolivar, tenemos por acá los fascículos propios, ¿sí? Tenemos fascículos surcomarginales, que son los que se encuentran a cada lado de la fisura media anterior, tenemos por acá al tracto tectoespinal, al tracto córtico-espinal anterior, al tracto vestíbulo espinal, el que tenemos por acá. Aquí también podemos encontrar al tracto bulbo-retículo espinal. Tenemos por acá al tracto rubro-espinal, al tracto córtico-espinal lateral. ¿Sí? En realidad son demasiados tractos y les repito, chicos, que esto, bueno, aquí Katia Fernanda me acaba de hacer acuerdo del nombre del tracto. Sí, era este, ¿no? Fascículo de Liesur. Gracias, chicos, por hacerme acuerdo del epónimo. Eso en cuanto a todos los tractos que podemos observar a ese nivel, y pues cada uno tiene una función específica y lleva un tipo de información específica. Entonces, hasta acá ya hemos terminado de describir la configuración externa y, a grosso modo, la configuración interna de la médula espinal. Ahora comencemos a hablar de su vascularización. Quizás la parte que más me apasiona de todos los órganos siempre es describir su vasculatura,
porque la vasculatura siempre está sujeta a variaciones anatómicas. Recuerden que tanto a nivel esplátnico como a nivel cerebral, la variedad es la regla. Nunca esperemos encontrarnos un paciente durante el acto quirúrgico que tenga una disposición arterial similar a la que encontramos dentro de los atlas. ¿Sí? Entonces, el riego sanguíneo de la médula espinal va a estar asegurado por 3 arterias en total. Una arteria espinal anterior y 2 arterias espinales posteriores, las cuales descienden desde la porción macefálica de la médula espinal hasta su terminación en el cono medular. A lo largo de este descenso, estas arterias espinales van a recibir múltiples anastomosis provenientes de las ramas espinales. Y ojo, aquí quiero hacer un hincapié en la terminología. Las arterias espinales son las que se encuentran acá, ¿sí? Son las que nacen a nivel de las arterias vertebrales. Mientras que las ramas espinales son los pequeños vasos anastomóticos que reciben las arterias espinales a lo largo de su descenso. Estas ramas espinales tienen múltiples orígenes, nacen de la arteria vertebral, de la arteria cervical ascendente, aquí las tengo, ¿no? Vamos a hacerle zoom para que puedan observar. Entonces, nacen de la arteria vertebral, de la arteria cervical ascendente, de la arteria cervical profunda, de las arterias intercostales, de las arterias lumbares y de las arterias sacras laterales. Todas estas ramas todas estas arterias son las que van a dar origen a las ramas espinales que se anastomosan con las arterias espinales. Veo acá que están, chicos, la palabra clave la voy a decir al final, ¿sí? La voy a decir al final, ok. Así que no se preocupen por ese tema. Describamos entonces a la arteria espinal anterior. La arteria espinal anterior es la que podemos observar aquí a este nivel. Esta es la arteria espinal anterior. Aquí vemos la terminación de la arteria espinal anterior y también esta que se encuentra en la línea media es la arteria espinal anterior. Ahora pues, la arteria espinal anterior se origina dentro del cráneo sobre la cara anterior de la médula oblongada por una anastomosis en forma de Y. Vemos que ambas arterias vertebrales antes de unirse dan origen a las arterias espinales anteriores. ¿Sí? Esta arteria espinal anterior pues desciende sobre la fisura media anterior de la médula espinal hasta su terminación en el cono medular. En esta terminación pues la arteria espinal anterior se bifurca, ¿sí? Se bifurca y se va a anastomosar hacia atrás mediante un asa arterial, se anastomosa con las 2 arterias espinales posteriores que tenemos hacia atrás. Durante todo este trayecto, les repito, pues, la arteria espinal anterior presenta múltiples anastomosis con las ramas espinales anteriores, que ya mismo vamos a ver cómo es que nace. ¿Sí? Ahora, otro detalle importante es que la arteria espinal anterior se distribuye únicamente por los 2 tercios anteriores, ¿sí? 2 tercios anteriores de la médula espinal. Luego tenemos por acá a las arterias espinales posteriores. Estas, en cambio, son un par de arterias, es decir, que son 2, ¿sí? Que nacen como ramas intracraneales colaterales de las arterias vertebrales, aunque también existen casos donde pueden nacer de la arteria cerebelosa posterior. Ambas arterias espinales posteriores descienden a lo largo de los surcos dorsolaterales hasta el cono medular, donde de nuevo pues, se anastomosan a este nivel con la arteria espinal anterior. Durante todo este descenso, las arterias espinales posteriores presentan múltiples anastomosis transversales, entre ellas cuyo único fin pues, es poder asegurar la irrigación en el caso de que algo pase por ahí, un pequeño trombo, aunque muchas veces este sistema de seguridad no sirve para tanto y no nos da tanto tiempo, y ya cuando nos llega el paciente pues ya tenemos una pequeña zona de infarto a nivel de la médula. Listo, entonces. Esto en cuanto a las arterias espinales anteriores y posteriores. Ahora hablemos sobre las ramas espinales. Esto de acá es lo que me interesa. Yo les mencioné en un principio pues que las ramas espinales tienen múltiples orígenes. Pueden nacer de las arterias vertebral, cervical ascendente, cervical transversa, intercostales, lumbares y sacras laterales. Acá vamos a poner el ejemplo
de una arteria intercostal posterior común y corriente. Aquí la tenemos, ¿no? Entonces, esta es la arteria intercostal posterior que va a dar origen a la rama espinal. Esta es la rama espinal, esta es la rama espinal, esta es la rama espinal. Se conoce como rama espinal a toda aquella arteria que nace de la aorta o de una de sus ramas e ingresa hacia el foramen intervertebral, ¿sí? Una vez que esta rama espinal ha pasado por el foramen intervertebral, se abre en ramillete, se abre en abanico y va a dar origen a las siguientes ramas. Tenemos una rama postcentral, esta que está aquí, ¿sí? La rama espinal pasa por el foramen intervertebral y da origen a la arteria postcentral, la cual se distribuye por la cara posterior del cuerpo vertebral. Tenemos también una arteria prelaminar. La arteria prelaminar pues se distribuye por la cara anterior de las láminas vertebrales. Tenemos una rama intermedia, esta que está aquí, conocida como arteria radicular. Esta es la que me interesa. Vamos a poner acá esta imagen de aquí. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces, digamos que esta es una arteria intercostal posterior. Esta es la rama espinal, ¿sí? Quitamos a la rama postcentral y prelaminar y nos quedamos solo con las ramas radiculares, que son las que me interesan. Entonces, una vez que la rama espinal se encuentra aquí, se bifurca en una arteria radicular anterior y en una arteria radicular posterior. Se llaman radiculares porque únicamente se van a estar distribuyendo por la raíz anterior y posterior, por las raíces anteriores y posteriores de los nervios espinales. Sin embargo, cuando estas arterias radiculares tienen un calibre mucho mayor y logran anastomosarse con cualquiera de las arterias espinales, ya no se llaman radiculares, porque radiculares viene de raíz, ¿sí? En este caso, toman el nombre de arterias segmentarias medulares, antiguamente denominadas arterias radiculomedulares, ¿sí? En otras palabras, las arterias radiculomedulares no son nada más que arterias radiculares de mayor calibre que se anastomosan con las arterias espinales anteriores y posteriores, ¿sí? Ahora, un detalle muy importante. Durante toda la médula espinal encontramos 31 pares de arterias radiculares anteriores y posteriores, ¿sí? Es decir, que cada raíz espinal tiene su propia vasculatura. Sin embargo, existen solo de 5 a 10 arterias radiculomedulares en la parte anterior y de 10 a 23 arterias radiculomedulares en la parte posterior. ¿Sí? Esto es importante. Existen de 5 a 10 arterias radiculomedulares en la parte anterior y de 10 a 23 arterias radiculomedulares en la parte posterior. ¿Está claro? Ok, ahora, algunos detalles importantes sobre estas arterias segmentarias. La primera, a nivel de T8, vamos a ver si tengo otra imagen. Sí, aquí la tengo, perfecto. En los niveles medulares de T8 y L3, en estos niveles, encontramos una arteria radiculomedular de gran calibre, la más grande de todas. La arteria radiculomedular anterior, más grande de todas, se encuentra a nivel de T8, L3, y se la conoce como la arteria radiculomedular magna o arteria de Adam-Kiewicz. ¿Sí? Arteria radiculomedular magna o arteria de Adam-Kiewicz. Esta arteria es la arteria radiculomedular anterior más voluminosa que nace a nivel de T8L3. Ojo que estoy haciendo énfasis en este detalle. Luego, ¿qué más tenemos? Que a nivel de los nervios lumbosacros, pues no existen arterias segmentarias medulares. Acá, más bien, tenemos otro sistema arterial que va a estar nutriendo a estas raíces. Vemos que la arteria espinal anterior con las arterias espinales posteriores forman una especie de corona vascular alrededor de la médula espinal. Y justo en la parte lateral de la médula espinal, aquí señalada en el número 4, se forma un vaso conocido como la vasa coronal, arteria vasocoronal. ¿Sí? La arteria vasocoronal se forma por las anastomosis entre las arterias espinales anteriores y posteriores a manera de corona que envuelve al contorno de la médula espinal. Esta arteria vasocoronal es la que va a estar irrigando la porción inicial de los nervios espinales a nivel lumbosacro, ya que recuerden que estos nacen en forma de cola de caballo o cauda de equina. ¿Está claro? Ok. Otro detalle importante que también quiero que sepan es que estas arterias radiculomedulares
son mucho más abundantes, ¿sí? Son mucho más abundantes en las porciones cervicales y lumbosacras que en la porción torácica. Esto se debe pues a la presencia de las intumescencias. Sí, recuerden que a mayor sustancia gris existe una mayor demanda metabólica y por ende una mayor demanda de sangre, de oxígeno y de nutrientes. Por eso es que las arterias segmentomedulares o radiculomedulares son mucho más abundantes en la parte cervical y lumbosacra y también son mucho más numerosas en la parte posterior que en la parte anterior. Ahora, ya hemos explicado todas estas anastomosis que tenemos. A partir de la arteria espinal anterior, esta que tenemos aquí, surgen estas arterias acá que se llaman arterias centrales, que se van a estar distribuyendo, repito, pues por la parte anterior de la médula espinal. Y listo, entonces chicos, hasta acá hemos terminado ya con la explicación de configuración externa e interna, anatomía y embriología raquimedular. Espero que haya quedado claro todos los aspectos que les quise mencionar y que se lleven a la casa y para toda la vida aquellas cosas que dije que son importantes, porque en serio son cosas que van a utilizar en la práctica médica.